El impacto de las sumas en la jubilización y en lo que es la pensión, que es la UMA. Pues la UMA es la unidad de medida y actualización que se toma en referencia, en este caso para calcular las pensiones. Lo que entiendo acerca de este tema es que la UMA se abrirá cada vez más y va a afectar a quienes pretenden cobrar una pensión de 25 salarios mínimos. ¿Cómo afecta esto? Las pensiones en México cada vez están rezagando o afectando más frente a la recuperación del salario mínimo, debido a la adopción de la unidad de medida como referencia para su cálculo. El impacto es principalmente para la generación en transición, que cuenta con ingresos superiores a los 20 salarios mínimos o quien desea cobrar la pensión a tope. La UMA afecta a los pensionados, pero era una medida necesaria para el país, ya que siempre argumentaba que no se podía elevar el salario mínimo de manera importante. Bueno, pues a continuación yo voy a explicarles los 4 puntos que están en naranja, pero pues, antes que nada también necesitamos entender eh, lo que es el UMA. Tal vez no tenemos bien en claro esto, pero pues es la referencia económica en pesos para determinar pues la cantidad de pago que nos van a dar de acuerdo a nuestras obligaciones o a lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Pues es de suma importancia, ya que pues eso nos ayuda para poder determinar qué tanto nosotros necesitamos recibir en nuestro pago, y pues es importante porque se viene justificado en el decretado del apartado A. Inclusive pues el aumento de salario que se dio pues fue gracias al Poder Ejecutivo, y pues eso también tiene un gran impacto en el problema que es el problema de costo financiero. Buenos días, mi nombre es Jonathan Daniel López Cabrera. Yo les voy a explicar un poco sobre el incremento de la edad de jubilación y pensión para adultos mayores y afores. Se trata de abrir la reflexión y el análisis y buscar ideas que nos permitan recuperar el ingreso vial de los trabajadores y buscar soluciones. El doctor Gustavo Leal nos explica que en las pensiones no hubo compromiso. En el año 2009 dijo Andrés Manuel López Obrador que durante su periodo de gobierno no iba a incrementar la edad de jubilación. La pensión para los adultos mayores no debió llamarse pensión porque realmente es una ayuda, porque al llamarse pensión estaba teniendo un alto impacto y los estaba afectando a los que ya habían hecho un servicio y tenían derecho a una pensión. En el año 20 es complicado. Se forma un pacto para el fortalecimiento de las pensiones, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el ingreso, que la iniciativa varía directamente del sector empresarial y cubre solo el apartado A del apéndice 123 del artículo 123, es decir, solo a los trabajadores eh, amparados que del Instituto del Seguro Social, y eso es más o menos aproximadamente 20 millones de trabajadores. Entonces habla sobre la edad de retiro y los afores. Diversos países han decidido revisar la edad de retiro. Sin embargo, el número de países que lo ha extendido es realmente pequeño. Todo lo anterior es una consecuencia de la alta movilidad de los trabajadores entre los sectores formal e informal y de los bajos ingresos de la población. Bueno, yo voy a
voy a dar a conocer, bueno, a explicar más bien algunos puntos que pude entender de las conferencias, de la videoconferencia que se realizó y que fuimos oyentes de ello. A mí me tocó la que es fortalecimiento de las pensiones, el punto que está aquí, que estoy marcando. El fortalecimiento de las pensiones, de lo que pude escuchar que es más bien, no es llamada sino pensiones, sino que está mal visto por lo que escuché yo en la conferencia de que decía que no era una pensión, sino que era más bien un apoyo, una ayuda del gobierno. Y sin embargo, así lo decretó el gobierno como una pensión. Este fortalecimiento de las pensiones trae consigno, el sistema de ahorro, que es donde creo que te van descontando una mínima cantidad de tu beneficio, de su apoyo, y va directo al sistema de ahorro. El otro punto que me tocó hablar fue el muro de quejas y elogios de los pensionados. Este muro no toma posición sobre el poder legislativo. Esto es lo que algo dijo este doctor, sino más bien es bastante interesante por el final del Parlamento del Poder Judicial, que decretó la modificación del apartado el apartado A del artículo 123, que fue decretado o fue dado el 16 de septiembre del 2020 para dar el seguimiento a lo de las pensiones y así. Bueno, ¿qué tal? Yo les voy a explicar lo que entendí sobre el problema estructural para pagar pensiones. De acuerdo a la exposición, el crecimiento demográfico y el incremento de la esperanza de vida han provocado que la solvencia de las pensiones sea el problema financiero más grave que presenta el país. De acuerdo al pasivo contingente que representan las pensiones, este ha superado aproximadamente un 140% del Producto Interno Bruto, es decir, el problema financiero más grave que tiene el país. También nos habla sobre las pensiones a partir de los 70 años, es decir, una vez que una persona se retire y ha cotizado antes dicha reforma, recibirá una pensión hasta por lo menos de 20 años, lo cual implica un mayor gasto en lo que se destina a las pensiones. Esto indicó también el miembro de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación Mexicana de Actuarios. Mi nombre es Luis Armando Cigarra Gómez. Hoy vamos a hablar acerca del impacto de los SUMA en pensiones y jubilaciones y explicaré lo que es el apartado A y el apartado B. En el apartado A nos referimos a los derechos y obligaciones del capital y el trabajo. Y en el B es el que realiza el trabajo de los empleados al servicio. En el apartado A son todas aquellas que contemplan que se encuentran los obreros, los jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera en general. En el B son todas aquellas que están entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Algo que se propone es el rehacer el sistema de pagos por una ruta que no sea la del pensionista, es decir, las cuentas individuales y sistema de Afore, sino ensayar propuestas y adaptarlas al apartado B, que nos dice que puede haber un cambio y no una continuidad, y que con esto el gobierno intente por primera vez atreverse a estrenar una ruta diferente, rompiendo con esto, con lo que ha venido haciendo los gobernantes anteriores.
Me tocó hablar sobre el poder ejecutivo respecto de la UMA, sobre el aumento del salario mínimo. Esto quiere decir que ellos son los que deben determinar sobre el aumento del salario. Esto quiere decir de que anualmente, quiere decir que conforme van pasando los años de un trabajador, se le debe aumentar el salario para que éste vaya progresando. Al igual sobre la Cámara de Diputados, son los que rigen, pues, como su nombre dice, la Cámara de Diputados. Ellos son los encargados de procesar todas esas leyes. Bueno, mi nombre es Luis Fernando. A mí me toca hablar sobre la cuarta transformación. La cuarta transformación no es más que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual decía y proponía muchas cosas. Una de las cosas que ha quedado de ver y del cual hemos estado hablando son el proyecto de las pensiones y el apoyo sobre las AFORES y todo ese tipo de proyectos que no lo ha podido realizar. En sus campañas presidenciales era uno de las cosas que más mencionaba, y pues de lo que pude comprender acerca del video, tiene desde el 2000, desde el principio de 2020, él nunca ha tocado este tema, que es sobre las pensiones y las personas que tenían un empleo o fueron servidores, ya no pudieron así que tener ese apoyo. Mi nombre es Uriel Santos Chacón, del sexto semestre Grupo K, y explicaré un poco acerca del tema de impacto de los UMA en pensiones y jubilaciones, acerca de la videoconferencia pasada. Bueno, a mí me tocó explicar acerca de los problemas de costo financiero, lo que es la ignorancia. La ignorancia nos dice que afecta mucho debido a que no se llega a un acuerdo. Esto afecta tanto a clientes y empresas. Y por último, el último punto es la sentencia completa, que para que no ocurra un problema de costo financiero, debe de haber una sentencia completa para que esto sea para pensiones y afores y sea como una ley totalmente oficial, en la cual no afecte en el futuro.